Solo el 1% percibe la grieta. Ese destello apenas audible, lúcido y ancestral, justo antes de dejarse abrazar por el sueño. Si has sentido alguna vez la sospecha, casi hereje, de que has sido programado para marchitarte con cada noche, detente. Lo que sigue no es un cuento, sino una fisura sutil por donde se filtra el poder y la paradoja. Podrías estar envejeciendo una vida entera por un descuido invisible, cometido en los 3 instantes finales antes de cerrar los párpados. Pero nadie te contó que allí, en ese breve ritual, se decide más que tu descanso, se forja el destino de tu cuerpo, tu memoria y tu espíritu. Piensa, ¿qué ocurre justo antes de dormir? ¿Realmente crees que tus últimos pensamientos son inofensivas sombras vagas? ¿O acaso no has notado como un ligero temblor de angustia en esa frontera? Una reminiscencia de cansancio o de temor se transforma en fatiga al levantarte, como si tu propia mente tejiera con hilo negro su telar durante la noche. Te han enseñado que envejeces porque sí, por ley natural, pero no te han mostrado el antiguo arte de reescribir el código oculto que rige el tiempo en tu interior. Es aquí donde el hermetismo, esa ciencia velada por Thoth y los sabios eternos, revela su secreto más osado. No somos esclavos pasivos en el río de la cronología. Somos insurrectos potenciales ante la flecha del tiempo lineal, capaces de esculpir en silencio la geometría misma de nuestros años. Imagina que cada noche, al borde del olvido, tu mente emite órdenes hacia las cimas más recónditas del ser. La mayoría repite, sin saberlo, una letanía de desgaste. Estoy agotado. Mañana será igual. El pasado pesa. Palabras que siembran venenos suaves e irrebatibles. Pero ¿y si te dijera que esos pensamientos son sellos, comandos que el inconsciente ejecuta con fidelidad absoluta? Este conjuro es antiguo como los jeroglíficos roídos del Egipto arcano, y sin embargo, responde a las leyes de la neurociencia actual. El cerebro, en el umbral del sopor, es un metal blando, distinto, dócil, capaz de ser modelado. Allí, entre lo real y el espejismo, la mente no cuestiona, solo obedece. Y en esa docilidad reside el mayor peligro y la más luminosa oportunidad. La noche, pues, no solo separa los días, sino los mundos. Quienes comprenden esta grieta han aprendido a implantar en su psique lo que los iniciados llamaban los códigos del retorno. Fórmulas de autoprogramación que restan poder al paso de los años y lo otorgan al renacimiento cíclico de la vitalidad. El error que casi todos cometen es rendirse a la corriente, ser náufragos inconscientes de su propio relato biológico. Pero tú, que escuchas con el plexo y no con el oído, tienes ante ti la posibilidad de elegir. ¿Serás guardián de tu cronología o prisionero de los ciclos heredados? Asómate, pues, al borde de este misterio, detrás de cada bostezo cansino antes de dormir, se esconde la opción de pronunciar, consciente o inadvertidamente, la sentencia de tu vitalidad. Si dejas que la mente divague en la queja, el miedo y el hartazgo, cavas túneles por donde envejeces más rápido, invocando un deterioro silencioso pero implacable. Pero, si en cambio, detienes el río unos instantes y siembras en ese espacio interior una imagen de renovación, de juventud, de asombro intacto, empiezas a fracturar la coherencia hipnótica del desgaste. ¿Es apenas místico esto, o radicalmente biológico?
Tanto los textos sellados de Hermes como los estudios sobre la plasticidad cerebral coinciden. La secuencia de pensamientos que repites, sobre todo en los bordes del sueño, actúan como las notas de un antiguo teclado, llamando a egregores dormidos o potenciales nunca usados. El arte consiste en detectar el error cotidiano, esa aceptación sin crítica de sentirte cada vez más viejo, cada vez más mortal, y reemplazarlo por la imprudencia sagrada de proclamar, en lo más profundo, tu derecho a restarle fuerza al olvido. No se trata de negar el paso del tiempo, sino de gobernar, con una certeza casi alquímica, la impresión que deja cada día en tus células y recuerdos. Algunos, escépticos de su propio misterio, argumentarán que esto es solo poesía, nada más que una fantasía dulce para almas soñadoras. Pero quienes han explorado con rigor esa frontera fina saben lo contrario, que la realidad responde al pensamiento en el estatismo previo al sueño, como la arcilla se rinde ante la mano del modelador. Todos hemos sentido en algún momento ese eco. Una noche de confianza absoluta precede a un despertar vigoroso, como si el cuerpo mismo hubiera descansado no solo en la materia, sino en el espíritu del porvenir. Entonces, aquí la pregunta que desgarra la noche y siembra la duda: ¿desde cuándo renunciaste sin lucha a la juventud interior? ¿Hace cuánto entregaste tu poder de autodefinirte al reloj invisible que todo lo mide y nada comprende? Una cultura entera, intoxicada de número y dogma, te ha convencido de que cada año es un decrecimiento irreversible, cuando en realidad cada ciclo podría ser un umbral de potencia, renovado una y otra vez. Si recuerdas pronunciar la orden correcta justo antes del sueño, permíteme entonces, en el misterio de este encuentro, abrir la cortina de la costumbre y susurrarte la herejía más dulce. Mañana puede ser el primer día de tu renacimiento si indagas, sin miedo, en el origen secreto de tu vejez, y ese origen no está en tus genes ni en el calendario, sino escondido entre tus pensamientos más ocultos. El verdadero error, el error que envejece, que apaga, que derrota, es claudicar ante la voz sorda que repite: es normal, así tiene que ser. Aquello que llaman inercia no es más que olvido, un olvido voluntario de los poderes que el hermetismo, la neurociencia y la intuición ancestral insisten en recordarte que eres tú, y solo tú, quien puede pronunciar el sortilegio de la vida o la sentencia del desgaste cada noche, en silencio. ¿Estás dispuesto a mirar dentro de esa grieta, allí donde la programación secreta opera, y a descubrir si lo que has repetido inofensivamente no es en realidad la clave de tu propio marchitar? Solo si reconoces el vacío, el hueco nunca explorado entre pensamiento y sueño, puedes comenzar a rellenarlo con nuevas órdenes, nuevas semillas, nuevos destinos. La verdadera revolución no ocurre de día, ni ante testigos. Sucede cada noche, en el teatro oculto donde decides si envejeces con obediencia ciega o si te rebelas con intención consciente, reescribiendo el inicio mismo de tu historia personal. ¿Escuchas el eco de esa posibilidad? Porque, te repito, solo el 1% percibe la grieta, pero basta un instante de lucidez en el umbral para que toda tu realidad vuelva a despertar. Si aguardas en la orilla del sueño, en esa frontera sutil donde la vigilia comienza a rendirse ante las primeras mareas del inconsciente, sentirás cómo la realidad se vuelve dúctil.
Un velo vibrante separa los dictados de la razón tan firmemente anclados durante el día del misterio palpitante que se extiende al cerrar los ojos. No es azar que los antiguos sabios, esos artífices del sentido oculto, se detuvieran largo tiempo en ese umbral ambiguo. Allí, donde el cuerpo flota entre la gravedad y el olvido, la mente humana se reconfigura, modelando sus sendas más profundas sin la agresiva supervisión del yo. En este espacio, igual que la cera blanda ante el fuego, el tejido subconsciente recibe impresiones, órdenes, iconos, como si fueran semillas lanzadas a humus fértil. Cada pensamiento, cada eco emocional, esculpe la materia de lo que seremos al despertar, mientras la mayoría transita esta encrucijada dormida, reproduciendo, como autómatas, patrones heredados y deseos ajenos. Unos pocos han vislumbrado en este breve paréntesis la posibilidad de reescribir el curso de su historia interior. ¿Acaso no es en el umbral de la ensoñación donde los sellos más arraigados, el miedo a envejecer, la resignación a la decadencia, pueden ser sustituidos? Los antiguos egipcios, guardianes del arte hermético, llamaban a este instante la hora del doble reflejo, el momento en que el Ka, el alma vital, puede dialogar con el Ba, la conciencia eterna, sin la interferencia brutal del ego racionalista, encerrado entre las líneas del corpus hermeticum. Late un secreto. El pensamiento, si es dirigido y revestido de intención, tiene la capacidad de encauzar las corrientes del cuerpo y del espíritu, trastocando incluso el ritmo ciego del tiempo. Imagina ese fugaz estado en el que una resonancia crepuscular envuelve los sentidos. El latido se enlentece y la percepción se expande hacia adentro. Los científicos modernos, armados de electrodos y gráficos en azul fosforescente, lo han llamado hipnagogia, un delta eléctrico en las ondas cerebrales, una deriva hacia frecuencias donde la lógica titubea y lo arquetípico emerge con fuerza. Pero lo que ignoran es que en esas aguas profundas, antiguamente se practicaba un arte silencioso, el ritual de la reprogramación íntima. No se trata únicamente de un fenómeno fisiológico, sino del portal por el que las imágenes del alma, las representaciones simbólicas que Thoth, Señor de la sabiduría, inscribía sobre la bóveda celeste, pueden traspasar la carne, grabando su huella en los pliegues más recónditos de nuestro ser. Así, nos enfrentamos a una pregunta que arde tan vivamente como la lámpara perpetua de los templos. ¿Hasta qué punto hemos aceptado, sin resistencia alguna, las instrucciones de un calendario impuesto, las sentencias repetidas acerca de la erosión implacable? Cada noche, sin saberlo, nos susurramos 1000 veces que el tiempo avanza, que no hay retorno, que la decadencia es la ley única e inamovible. Sin embargo, en los fragmentos dispersos del saber hermético se desliza otra versión. El tiempo no es un tirano invencible, sino un río al que puede reorientarse el cauce con actos de conciencia precisa y ceremonias mentales. El puente entre la ciencia de las ondas y la magia del símbolo reside en nuestra capacidad de emitir comandos internos en ese umbral sagrado. Palabras, imágenes, sensaciones, infundidas de significado y repetidas justo antes de la disolución onírica. Quizá en tu mente se abre ahora una grieta de duda. ¿Es posible alterar el transcurso del tiempo sobre el cuerpo y la memoria, simplemente interviniendo sobre los pensamientos al borde del sueño? No hay respuesta breve, pero la tradición alquímica sostiene: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera.
Así, el microcosmos del alma se convierte en el crepúsculo de la conciencia, en el verdadero laboratorio donde el elixir de la renovación se destila gota a gota. Quien aprende a manipular ese instante como el artífice de la piedra filosofal que busca el oro inmutable entre la ceniza y la cal, puede, poco a poco, modificar la estructura misma de su realidad corporal. Dime, ¿alguna vez has sentido, antes de precipitarte en el abismo del sueño, que un pensamiento podría brotar y expandirse hasta cubrir todo tu ser? ¿Has intuido el poder de una imagen, una emoción pura, como una corriente eléctrica capaz de impregnar cada célula, variando la melodía que las guía, reescribiendo el guión silencioso de su declive? La neurociencia, en su lenguaje frío, empieza a tantear estas fronteras. Habla de neuroplasticidad, de la capacidad del cerebro para reconstruir sus mapas en función de la experiencia y la creencia. Pero lo que todavía esconde es el profundo misterio de la participación de la voluntad simbólica. El acto deliberado de plantar en el umbral onírico la semilla de una renovación radical. No es fácil romper la inercia del condicionamiento, ni silenciar las voces ancestrales que pronuncian edades y límites como decretos indiscutibles. Sin embargo, al suspendernos conscientemente en ese borde entre la palabra y el silencio, podemos practicar lo que los hermetistas llaman la reescritura del pergamino interno. El silencio se llena de significados latentes. Cada palabra elegida antes de rendirse al sueño es como un jeroglífico, destinado a abrir puertas en el reino de los arquetipos. Allí, el lenguaje es imagen y la imagen es energía dinámica, capaz de transmitir órdenes y restaurar equilibrios rotos. El ritual hermético, en su versión más destilada, no es otra cosa que un arte de habitar de forma lúcida y consciente ese umbral, infundiendo en él la melodía de la juventud, la renovada promesa de la vitalidad, el rechazo amable pero firme a las imposiciones del tiempo lineal. ¿No has percibido nunca, en la dulzura afilada de esa antesala, que el paso del tiempo parece suspenderse, que las preocupaciones se disuelven y que, por un instante, la inocencia del niño y la sabiduría del anciano coexisten, respirando el mismo aire leve? Es allí, insisten los textos herméticos, donde uno puede sembrar la orden. Renuevo mi vida ahora. Rechazo las cadenas invisibles del calendario. Recuerdo mi origen inmutable y lo imprimo en mi carne, célula por célula. Esta no es superstición, ni vanidad, ni mera autoayuda revestida de palabras solemnes. Es un acto de magia interior, en la acepción antigua del término. La fuerza de la voluntad sagrada, direccionada en el momento exacto de mayor plasticidad. Si observas con atención, descubrirás cómo, al reiterar una intención bañada de emoción justo en esa franja entre la vigilia y el sueño, los circuitos del cerebro comienzan a vibrar en frecuencias nuevas. Los experimentos modernos solo han rozado la superficie de este milagro silencioso. La activación de zonas que permanecen dormidas durante el día. La reorganización de patrones eléctricos que reflejan, en su danza microscópica, la misma música celeste que Thoth susurraba a los dioses y a los hombres cada noche, pues es un ensayo, una oportunidad sublime para reescribir el pacto con el tiempo y con el destino. Hazte entonces la pregunta final. ¿Aceptarás dormir cada noche repitiendo los viejos himnos de decrepitud? ¿O serás tú quien, con el temple del iniciado,
Sustituya esa letanía inútil por la melodía vivificante de tu propósito más alto. Aquí reside el verdadero núcleo del arte hermético, la práctica, silenciosa y persistente, de sembrar en la antesala del sueño las órdenes que fertilizarán el jardín secreto de la existencia. Porque entre el primer parpadeo de sueño y el último hálito de vigilia, en ese recodo apenas iluminado, se te concede cada noche la llave para convertir tu cuerpo, mente y destino en la obra maestra que siempre estuvo latente en el misterio de tu propio ser. La urdimbre invisible del tiempo nos envuelve desde el primer susurro de la conciencia, tejida con hilos tan sutiles que apenas somos capaces de reconocer su opresión. Hemos aceptado, uno tras otro, los dictados del calendario sin apenas interrogar el origen de esa voz que, implacable, nos susurra cuántos años debemos llevar a cuestas, qué gestos corresponden a determinado número de estaciones recorridas, cuál es el límite de la danza de nuestros sueños, como un guardián de piedra apostado ante las cámaras secretas del templo de Thoth. El yo cronológico, ese vigilante oculto bajo las máscaras de la costumbre y el consentimiento colectivo, impone sobre cada célula una orden no escrita. De crecer, desgastarse, olvidar el poder de nacer a cada instante. ¿Quién le ha otorgado ese poder? ¿Por qué acatamos, noche tras noche, la profecía del desgaste? En aquel delicado umbral donde la vigilia cede ante los paisajes líquidos del ensueño, el alma traspasa la frontera del tiempo lineal. Un rito no celebrado, inconsciente y reiterado, tiene lugar sin testigos. La educación perenne del ser envejecido, bajo la penumbra de la mente racional, imperceptibles semillas de resignación son sembradas por la voz de generaciones. Padres que miran con nostalgia su reflejo. Abuelos que transmiten advertencias como conjuros: la juventud es breve. Calendarios colgados como custodios del desgaste. Así se modela, en la médula de nuestras creencias, una serie de mandatos más rígidos que cualquier estatua egipcia de basalto. Sin embargo, el hermetista despierto, discípulo de los misterios antiguos en las cámaras de Karnak o en las bibliotecas ocultas de Alejandría, reconoce en este mecanismo un hechizo reversible. Los sabios de antaño advertían: el tiempo, que roba, también renueva, solo cambia de máscara desde el punto de vista de quien observa. Es preciso, entonces, rasgar el velo del reloj invisible, ese artefacto simbólico y colectivo que, con precisión de péndulo, marca la supuesta condena a la decadencia. ¿No será ese reloj una invención más del ego atrapado en la materia, incapaz de percibir la simultaneidad de todos los ciclos bajo el ojo eterno de Horus? Pero ¿cómo desactivar la trampa? Surge aquí la insurrección sutil, capaz de esculpir fracturas en el muro de la linealidad temporal. El arte de contar hacia atrás, de revertir, de investir cada célula con el asombro de un retorno alquímico. Imagínate, por un instante, repitiendo ante ti mismo, en esa frontera tibia donde respiras antes de sucumbir al sueño: tengo 20 años, 19, 18, y así, hasta el punto donde sientas florecer una chispa de energía renovada en la médula de tus huesos. Esta no es una sugerencia ingenua, sino una técnica fundamentada tanto en los cantos órficos de la antigüedad como en los experimentos modernos sobre plasticidad neuronal y sugestión. La ciencia constata que el cerebro, y con él el cuerpo, responde a la reiteración de símbolos y palabras
a la energía depositada en cada intención, activando rutas de regeneración que desafían los dogmas médicos tradicionales. Pero el hermetista va más allá, reencontrando en el acto de contar hacia atrás un gesto mágico, un ritual subversivo que reescribe de modo deliberado el guión internalizado sobre el desgaste. Los egipcios desplazaban el tiempo por medio de símbolos circulares, ofrendas y eclipses rituales. Para ellos, la noción de un inicio absoluto o un final definitivo era ajena. En la figura misma del Ouroboros, la serpiente que devora su cola y renace del propio fin, se resumía una verdad que hoy, bajo la mirada de la física cuántica, recobra vigencia. El tiempo no es una línea, sino un círculo, y la conciencia puede moverse sobre él, desprendiéndose de la compulsión reductora del avance y del declive. Así, cuando te enfrentas a tu propio reflejo y eliges, cada noche, desandar el sendero, fracturas los barrotes invisibles del ciclo impuesto. La rebelión íntima contra la estructura temporal requiere un coraje sereno y un abandono lúdico. El contar tu edad hacia atrás no es un simple capricho, sino una llave que revierte los mandatos implícitos en cada célula. Científicos contemporáneos han observado que las creencias sobre la edad ejercen un efecto material en experimentos famosos. Ancianos que eran invitados a vivir durante días como si estuvieran 20 años más jóvenes, mostraban cambios biológicos notables, mejoras en flexibilidad, memoria e incluso visión. Pero lo que la ciencia aún balbucea, el hermetismo lo declara con rotundidad. La mente es un co-creador perpetuo de la carne. Reclama. Entonces, tu oficio oculto de cronista y arquitecto del propio cuerpo. Cuando la repetición de la regresión cronológica se convierte en ritual, desmoronas las cavernas donde la sombra del yo envejecido se agazapa. Rompes la hipnosis colectiva. Esa telaraña de automatismos que, como el polvo acumulando en las estatuas milenarias de Luxor, se adhiere a los gestos cotidianos y los cubre de resignación. Quizás recuerdes el mito de Osiris. Descuartizado y descompuesto, solo reciclándose, aprendiendo a reconstituirse parte por parte, alcanza la renovación. Tal es también tu sendero interior. Desmonta el reloj, pieza a pieza, a cada respiración, murmura la potencia de tu juventud interior, como un mantra que brota desde el plexo solar hasta la coronilla. En la mística sinfónica de la creación, la edad no se mide en número de inviernos, sino en número de veces que permites a tu espíritu reinventar su vestidura. Cada noche, cuando el cuerpo se rinde al lecho y el alma se arrodilla ante el portal del sueño, se abre una grieta dorada en la arquitectura invisible de la realidad. Un instante en el que puedes plantar la semilla de la rebelión. Restablecer el pacto original con la eternidad que habita. Ondulante. En el secreto de cada átomo, no hay dogma, por férreo que parezca, que no pueda ser transmutado por la intención consciente. No hay calendario grabado en piedra, ni decreto familiar, cultural o médico, que no ceda ante el embate de una voluntad firme, alimentada por la chispa de Thoth, el escriba de los dioses, que graba nuevas órdenes en las tablillas del subconsciente. Dudar del reloj, reír ante la cronología, contar hacia atrás mientras el mundo suma, he aquí la herejía creadora y benéfica. Comienza a disolver los límites impuestos. Igual que los antiguos magos egipcios marcaban líneas de tiza en el suelo para luego borrarlas.
afirmando que todo círculo puede ser cruzado si la conciencia así lo decide. Estás siendo invitado, cada noche, a reescribir tu propia narrativa, a romper el ritmo tanático y entonar el cántico nunca envejecido del Keper, el escarabajo del renacimiento, volver a nacer, mientras el cuerpo duerme y el alma ritma, desde lo invisible, la melodía de la regeneración. Al hacerlo, no solo liberas a tu cuerpo de la marchitez de la costumbre, sino que también otorgas a tu espíritu la opción más radical, la de ser, en cada ciclo, un creador de tiempo, un viajero consciente que desafía la secuencia fatal y camina, sin miedo, hacia la frescura perpetua del ser originario. La rebelión dulce, secreta y constante del yo que rejuvenece es la auténtica fuente de toda alquimia, el principio y fin de la verdadera magia hermética. Así, al romper el reloj invisible, despiertas el susurro silente de la vida inmortal, tejida en la trama oculta de tu conciencia. La noche despliega su velo, y en medio de su profundidad inaprensible se convoca una alquimia silenciosa que solo puede ser reconocida desde los umbrales de la propia esencia. Aquí, en el instante en el que la realidad cotidiana languidece y los sentidos se retiran a su morada de sombras, la respiración se vuelve el latido primigenio, un eco del universo que palpita a través del cuerpo físico y traza un puente hacia la dimensión secreta donde se forja el destino de las células. El aire penetra, inunda los pasajes sutiles y al exhalar retorna el misterio al origen, una danza perpetua donde el tiempo deja de ser una flecha y se convierte en círculo vibrante, espirogirante, un mandala invisible cuya clave solo puede intuirse en el ritmo consciente de cada inhalación. En ese mar de penumbra, los pensamientos flotan como hojas arrastradas por la corriente, pero solo aquel que aprende a tomar el timón de la percepción podrá dirigir la barca hacia las islas ignotas de la vitalidad recobrada. El respiro, en su forma más pura, se convierte en acto ritual. No se trata ya de un simple automatismo biológico, sino de invocar la energía vital con el fervor de los antiguos iniciados que, en el silencio de los templos sumergidos, escuchaban la música interna del cosmos. Al acoplar la conciencia al flujo de este viento interior, se despierta el poder oculto, la corriente eléctrica restauradora que, como un relámpago lento, recorre los meridianos del cuerpo hasta tocar, uno por uno, los santuarios dormidos de la juventud. Pero el proceso reclama algo más que atención. Exige la precisión de un ritual, la entrega absoluta de quien ha comprendido que cada acto cotidiano es también un acto sagrado. Como un escriba de los días antiguos, el yo profundo graba su voluntad en el papiro invisible del subconsciente, pulsando un compás secreto acompañado de números, que más que cifras, devienen en mantras, en martillos que forjan nuevas realidades en la penumbra de la mente. Se cuenta hacia atrás, y en el descenso hipnótico de cada número, el tiempo comienza a desvanecerse, los anillos de la edad se desdibujan y la memoria del cuerpo es convocada a retornar a su apogeo. Allí donde la frescura del alma irradiaba sin sombra de cansancio. El número y el respiro se hermanan, tallando una escalera invisible hacia ese punto de resonancia en el que, por un instante, el pasado y el presente colisionan y estallan en un destello. El recuerdo vívido del cenit vital,
cuando la sangre danzaba con ligereza y el corazón latía con confianza solar. Ese punto de poder, oculto en la cámara de los recuerdos, no es solo un testimonio fósil, sino una vibración activa, un pentagrama que puede ser ejecutado de nuevo si la conciencia logra sintonizar su latido con el pulso universal. Así, el ritual se profundiza, la respiración guía, la cuenta libera y la evocación reaviva, se desentierran. Como fragmentos de oro bajo el limo, los momentos exactos en los que todo era nuevo, inesperado, colmado de potencia. Cada célula del cuerpo escucha este eco, la voz interna que le recuerda lo que fue y, más aún, lo que es capaz de volver a ser. Es en esa comunión entre intención, respiración y memoria donde la carne se embebe de promesa, y el tiempo, por un instante, se arrepiente de su rigor inflexible. La energía, cual río liberado, invade los cimientos del ser, reanimando órganos, reescribiendo arrugas con la suavidad del amanecer, impartiendo nueva música a la médula de los huesos. El cuerpo, tantas veces disciplinado en la inercia del desgaste, empieza a recordar el abrazo del entusiasmo, la resistencia de las primeras carreras, la plenitud de los juegos sin reloj y, en este proceso silencioso, la revitalización adquiere un carácter inapelable. Como si los dioses arcanos de la vitalidad colocasen nuevamente su sello sobre el pecho del buscador. La emoción crece. Es inevitable, porque en el centro de este ceremonial cada fibra vibra con el asombro de saberse creadora, responsable de una devolución de la fuerza arquetípica. El corazón late con una intensidad recién descubierta. La mente, otrora dócil ante el dogma de la decadencia, se abre y expande como una flor arrastrada por la luz de una conciencia solar. Hay lágrimas que surgen de lo hondo, y no son de nostalgia sino de reconocimiento, porque el alma ha cruzado, aunque sea por un fulgor, la frontera donde el tiempo deja de mandar, y la vida recobra su primogenitura. En este espacio-tiempo suspendido, la respiración no es solo prana, ni la cuenta un juego mental. Juntos construyen una cascada de energía que recorre el sistema nervioso y lo resintoniza a frecuencias superiores, restableciendo rutas de comunicación olvidadas, despertando potenciales sellados desde la infancia, reordenando los códigos más íntimos de la materia, como antiguos alquimistas. Ahora el buscador se convierte en su propio laboratorio. Y cada noche, al cerrar los ojos y comenzar la ceremonia de respirar, contar y recordar, el cuerpo es bañado en una fuente de luz regeneradora, que transmuta la fatiga en entusiasmo, la pesadumbre en templanza, el miedo en expectación cósmica. El ritual se hace progresivo, intensificando la vivencia de cada célula, y la vibración interna llega a un clímax. Un himno callado que solo los sabios del espíritu han sabido entonar con todo el cuerpo. La realidad circundante empieza a teñirse de una luz distinta. El reflejo en el espejo ya no es una condena ni un pliego de cuentas que hay que saldar con resignación. Surge la gracia extraña de una hermosura difícil de describir. Cierta lozanía que no es meramente apariencia sino emanación. Brillo en la mirada, firmeza en el gesto, delicadeza nueva en los movimientos. No se trata de negar el paso del tiempo, sino de recordarle al cuerpo y a la mente que son partícipes, no esclavos, de un flujo esencial e infinito.
el acto de respirar mientras se cuenta y se rememora lo más alto de sí mismo, deviene en una rebelión elegante, un regreso consciente al trono de la vitalidad, al linaje solar del propio espíritu. Nadie puede arrebatarle al iniciado el campo magnético que ha despertado con su praxis nocturna. La energía alcanza un grado de coherencia tan elevado que el afuera responde sincrónicamente y el universo entero parece abrir alas para sostener al viajero en su travesía. Porque en esa ceremonia íntima, en ese encuentro con la respiración y el número, con el latido profundo y el recuerdo fundacional, se reescribe el mito personal bajo la luz de los antiguos, y el viaje hacia la juventud interior se transforma en vuelo, vuelo sereno y ardiente hacia la memoria eterna de la vida. Así, respirando y contando, evocando desde el núcleo más puro, el iniciado accede al clímax de su propio ritual y siembra, en silencio, la semilla inmortal de su despertar. En la frontera velada donde la experiencia sensorial y el pulso invisible de la mente circulan como ríos subterráneos, el arte de la repetición consciente podría parecer, en apariencia, un mero hábito mundano. Sin embargo, ante la visión del hermetismo, encierra la esencia misma de la transmutación, pues toda transformación profunda obedece a ciclos, a intervalos que repiten el eco sagrado de la creación misma. Así como los antiguos hierofantes del Nilo sabían que el flujo del Nilo no solo fecunda las tierras, sino también el mundo interno con sus compases regulares. La práctica ritualizada de 21 días configura dentro del neófito un canal energético, una senda tallada por el cincel de la intención y la insistencia. El verdadero propósito de tal ciclo no descansa únicamente en la instauración de un nuevo hábito fisiológico. Es el despliegue paciente de un nuevo campo vibracional en el ser. El nacimiento de un magnetismo sutil que reorganiza la urdimbre de la conciencia. En los papiros herméticos, la insistencia perseverante era comprendida como la palanca oculta, el secreto de la resurrección de Horus tras las heridas mortales, la llave capaz de abrir los sellos sellados de la naturaleza humana. Cuando, noche tras noche, durante 21 crepúsculos encadenados, el aspirante se entrega a su rito, ya sea un conteo sagrado, una respiración iluminada por la intención o la inmersión en escenarios de juventud perpetua. No solo ejercita una voluntad nueva, sino que rearquitecta la memoria profunda de su ser, borrando los surcos de desgaste y sembrando patrones de renovación. Así, la repetición consciente no se limita a una labor del neurofisiológico. Aunque la ciencia moderna confirme la creación de nuevas sinapsis, la destilación de caminos inéditos en el sistema nervioso. Debajo, vibrando en la penumbra del alma, ocurre un oculto proceso alquímico. Lo fijo se vuelve volátil, lo insensible, vibrante, al igual que el mercurio de los laboratorios herméticos. Símbolo del principio de la mutabilidad eternamente fluida. La conciencia comienza a deslizarse ligera, dejando atrás las cadenas de la edad autoinfligida. Esta danza regular, casi hipnótica, entre respiración y pensamiento, entre evocación y convicción, desata nudos viejos y revela en cada célula la promesa del eterno retorno. Los textos alquímicos de los filósofos antiguos aconsejaban mantener el fuego sin disminuir ni aumentar, aludiendo a la constancia, al calor humilde y persistente que transmuta el plomo de lo cotidiano en el oro de lo extraordinario. El ciclo de 21 días, arraigado en tradiciones herméticas y místicas, no es fortuito,
si uno lee los pasajes secretos del Corpus Hermeticum. Aparece el número 7 como cifra arquetípica del proceso de fabricación del alma. 21 repeticiones, 3 ciclos completos de 7, la Trinidad del cuerpo, la mente y el espíritu alineados en una sinfonía evolutiva. Cada semana representa una fase: disolución, purificación, cristalización. El adepto, mediante su rito, marcha por este arco sutil, dejando tras de sí las escamas de la vieja identidad y extendiendo, como un manto de Isis, la posibilidad de vestirse con la luz de lo nuevo. Los antiguos egipcios enseñaban que el Ka, la fuerza vital, respondía a la dirección consciente, y que la Ba, el alma alada, se desprendía de los lazos temporales a través del poder del hábito ritual, nutriéndose de cada gesto deliberado imbuido de sentido y gratitud. De igual modo, los gnósticos comprendían que el verdadero nacimiento espiritual exigía el modelado de un recipiente interno. Una matriz nueva cincelada a golpe de repeticiones sagradas y conscientes, como el ojalá del zapatero que borda la tela ancestral para tejer el manto de su futuro ser. Dentro de este ciclo intencionado, el adepto experimenta gradualmente la oscilación de su propia frecuencia interna. Las primeras noches son apenas susurros, breves destellos de posibilidades y una punzada de duda, pero, según avanza la secuencia, se percibe el cambio casi imperceptible. La mente desiste de su resistencia, el cuerpo se alinea y el pulso de vida cobra una resonancia nueva, más vasta, más profunda. La memoria celular, ese etéreo libro de registros donde se graban heridas y promesas, comienza a registrar la melodía de la juventud, la ligereza de la autoinvención. El rostro absorbe la vibración renovada, se insinúa en la mirada, en el gesto, en la postura de los hombros. El mundo exterior se pliega ante el rito. Personas, situaciones, sincronicidades. Toda la realidad parece conspirar, doblándose frente a la aparición de nuevos patrones internos. La fuerza del rito no reside únicamente en la reiteración, sino en la cualidad simbólica que el aspirante otorga a cada acto. El hermetismo, tan dado al empleo de imágenes, de palabras selladas y de gestos imantados por la intención, nos enseña que el verdadero poder está en la carga energética que envuelve cada ciclo, como si cada repetición fuese una gota de fuego destinada a encender una antorcha olvidada en los corredores del alma. Por eso, la recomendación no pasa por un cumplimiento mecánico, sino por una presencia apasionada, casi poética. Durante cada sesión, sentir cómo el aire se funde con la sangre, cómo la imagen mental de la juventud o del poder se hace realidad primero en el umbral invisible del éter y, más tarde, en el testimonio palpable de la carne. El proceso de 21 días se convierte, de este modo, en una escuela interna de alquimia cotidiana. Cada noche es un crisol donde lo viejo es disuelto, purificado y dejado a un lado. Cada despertar es una oportunidad de reconocerse renovado, libre de uno o varios velos ilusorios. El tiempo lineal se va desintegrando, como el reloj de arena de Todd que nunca se vacía. Pues el verdadero alquimista recuerda que la eternidad es el círculo, y el círculo no tiene principio ni fin. Así, el neófito ya no es esclavo del calendario ni de las voces externas dictando el deterioro. Se vuelve danzante, embriagado de la promesa del cambio real, encarnado. Y, sin embargo,
El milagro más secreto del ciclo es la capacidad de modificar el pulso más profundo de la vibración interna. El hermetismo enseña que todo es vibración, que la frecuencia es la firma invisible del ser, y que todo cambio externo no es sino reflejo de un movimiento imperceptible dentro del campo energético personal. Aquí, en este ciclo, el neófito no solo cultiva juventud o poder, sino una resonancia distinta, una melodía vital que será reconocida por su entorno. Es el destello en la mirada, el brillo renovado que emana desde el centro del pecho, la nueva textura de la voz, la apertura serena del gesto. El mundo responde porque ha percibido la música interna que ahora suena en otra escala. En la punta de estos 21 días, el adepto contempla en sí mismo el prodigio. No ha cambiado el calendario, ni se han borrado mágicamente los años. Ha acontecido. Sin embargo, la verdadera mutación hermética, la migración de la conciencia desde el áspero desierto del hábito inconsciente hacia la fertilidad luminosa de la intención. Cada célula, cada pensamiento, cada pulso cardíaco resuena ahora alineado con el susurro de los antiguos. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. La metamorfosis está consumada. Queda ahora danzar el rito, una y otra vez, hasta hacer de la vida entera un ciclo infinito de transfiguración. Tal vez, mientras escuchas la cadencia pausada de estas palabras, comiences a sentir la vibración sutil que atraviesa el aire, como un murmullo ancestral que te atraviesa por dentro. No Suchi, no hablamos ya de días ni de ciclos terrestres, tampoco de edades grabadas en la memoria de la piel, sino de la corriente invisible que fluye desde el origen mismo del ser, impalpable pero más real que todo lo que puedas tocar o parecer en la superficie. Imagínate entonces arropado por esa onda profunda, donde el tiempo se ablanda y la materia escucha, y sobre todo, donde el alma ese eco sin nombre despierta a su naturaleza indómita. Ya se ha dicho que cada repetición consciente, cada acto ritual que has sembrado en los últimos 21 días, resonó de forma callada en las cavernas ocultas de tu psique. Has transitado la senda del ciclo. Te has permitido moldear trayectorias frescas en tu tejido neuronal y has sentido el pulso de energías antiguas cantando a través de tu pecho. Pero aquí, en este punto ajeno al calendario, se abre una visión más vasta, una invitación a cruzar el umbral del instante y contemplar la arquitectura secreta que sostiene el universo, el arte de recordar tu origen fuera del tiempo. Piénsalo como el despertar tras un sueño largo y dulce. La costra de los años se resquebraja, y de su grieta emerge la luz sin sombra de tu verdadero rostro, el que nunca envejeció, el que porta en sus ojos la miríada de amaneceres y el fulgor intacto de la vida primigenia. Desprenderse de la costumbre de medir los días es como desvestirse de un manto de polvo y aceptar, con silenciosa reverencia, que no hay barrera entre lo eterno y lo efímero, salvo la que tú, con tus pensamientos, deseas mantener. El umbral está ahí, sereno, aguardando a que lo cruces con la sola llave de una intención pura y una conciencia vibrante. Aprendes ahora el arte antiguo y olvidado de modular tu realidad. La respiración ya no es solo alimento de los pulmones. Se transforma en el soplo hermético de Thoth, el dios que presenció el primer giro de la rueda, el arquitecto de los ciclos y los misterios. Al inhalar, recibes la vida en estado puro, y al exhalar, siembras nueva vida en cada célula, en cada átomo que conforma tu mundo tangible.
uniendo esta respiración a la claridad de tu pensamiento y a la memoria de tu chispa infantil. Tienes ante ti la capacidad de modelar la materia y de invocar, desde el centro de tu pecho, la vibración exacta en la que tu alma desea habitar. Mira cómo se diluye la frontera entre lo que fue y lo que será. El pasado y el futuro se hacen ríos transparentes y, por unos instantes, solo existe el ahora, la plenitud de tu conciencia, expandiéndose hasta tocar los pliegues ocultos de la existencia. La alquimia real ocurre aquí, en este silencio compartido, cuando reconoces que tu ser trasciende todo relato y que cada noche puedes elegir el espectro de tu vibración, el brillo que deseas portar, la historia que el universo inscribe en tu aura mientras descansas. Deja atrás la imagen rígida del reloj. El antiguo mago ajustaba la frecuencia de su espíritu cada noche, como si puliera una gema que siempre reflejaba una luz más pura. Date el permiso de redescubrir este arte. Siente cómo la mente deja caer, muy despacio, las limitaciones heredadas, cómo el cuerpo entero se reconoce como río y no como piedra, flujo y no frontera. Así, cada gesto cotidiano, por diminuto que sea, se convierte en acto de magia consciente, en la afirmación de tu derecho primordial a existir en plenitud. El hermetismo enseñaba que aquello que está arriba es igual a lo que está abajo. Esta ley viviente late ahora en tu interior. Lo que transformas en las cavernas secretas de tu psique se manifiesta en el borde externo de tu piel. En cada palabra que pronuncias, en cada mirada con la que interactúas con el mundo. Si decides elevar la frecuencia en la que resuenas cada anochecer, si infundes luz en cada recodo de tu pensamiento, verás cómo la realidad misma se inclina ante tu espíritu, y el tiempo antiguo custodio de secretos olvidados se convierte en tu aliado, no en tu carcelero. Poco a poco, la voz que me habla y la voz que te escucha se funden. Ya no existen guías ni pupilos, ni fronteras entre la sabiduría ancestral y la intuición innata. Lo que ha nacido dentro de ti durante este viaje, como la llama que se enciende desde una chispa, tardará en apagarse, si es que alguna vez lo hace. Permanece abierto a la quietud fértil donde brota lo nuevo, a la posibilidad de moldear tu destino en cada instante de recogimiento. En cada anochecer cuando se retiran todos los nombres y solo importa la vibración con la que reposas tu ser. Haz del sueño un portal sagrado, del pensamiento una varilla mágica, del aliento una caricia poderosa que toca el corazón oculto del universo. Al llegar a este cierre, verás que los roles y las jerarquías se disuelven como bruma. El conocimiento no es ya un patrimonio externo, sino una melodía antigua que reconoces por su eco en la intimidad de tus huesos. Cada noche puede ser tu rito, cada madrugada la promesa tácita de un nuevo despertar, cada ciclo, una espiral ascendente a donde regresas distinto, vislumbrando matices más sutiles de tu ser original y absoluto. No temas soltar la lógica lineal. Permite que la verdad interior tome forma en la orgánica cadencia de tus días, como un río que va puliendo su cauce sin nunca negarse a sí mismo. Ya no hace falta que nadie te dé permiso para convertirte en el creador genuino de tu vida. La alquimia está sellada en la simpleza de tu respiración consciente, en la vibración que escojas emitir al mundo y, sobre todo, en la decisión de reescribir tu propia historia desde el centro de tu alma inmortal. Aquí el sendero no termina, más bien, se despliega como un tapiz interminable, un viaje circular donde el final es siempre otra puerta en el umbral de lo desconocido. Escucha el susurro de la eternidad que te invita,
Fluye con la música inaudible de tu espíritu original. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a danzar en el silencio, donde la materia y el alma se reencuentran en una sola vibración? Deja tu energía en este espacio. Acompáñanos al próximo círculo. Y recuerda, la creación continua espera ser penetrada por tu mirada consciente. El arte supremo es despertar cada noche contigo mismo.